Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Hoy veremos una nueva reflexión de la palabra. Se llama La gran tragedia del Corbán. Así que bienvenidos. Quiero empezar esta reflexión diciendo, puesto que hoy es un día especial, hoy es el día del papá o del padre, ¿no? Quiero entonces felicitar a todos los hermanos de la iglesia, a los que se congregan en el Ministerio Cielos Abiertos, que estamos ubicados aquí en Ibagué, Tolima, Colombia. Y también felicitar pues a todos los papás que pertenecen a otras iglesias, que están en otros países y que pues ven estas transmisiones. Así que bienvenidos. He titulado La gran tragedia del Corbán porque quiero hablar pues de ambos padres, del papá y de la mamá. Quiero aprovechar porque hace poco fue el Día de la Madre y ahora hoy es el Día del Padre. Y he titulado precisamente esta enseñanza La gran tragedia del Corbán y quiero pues mencionarlos a ambos. Levítico 1:2 dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La palabra aquí para ofrenda es corbán, que significa regalo ofrecido a Dios. Entonces, quiero empezar hablando de esto, de que en muchas partes de la Biblia utilizan esta palabra corbán, regalo ofrecido a Dios, que era cuando alguien le daba algo a Dios. Y ya más adelantico les voy a decir, pues, ¿por qué? Entonces, quiero decirle que el Señor manda, a través de la palabra, que nosotros debemos honrar a nuestros papás. Por ejemplo, en Éxodo 20:12 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces el Señor nos manda y es el primer mandamiento con promesa que existe. Y a mí me parece incómodo y triste que Dios nos tenga que decir que debemos honrarlos. Debería ser algo por naturaleza, como por inercia, sino que nosotros honremos, que nosotros valoremos a nuestros papás. Pero lamentablemente la situación es así, pero Dios está pendiente de eso. Y Dios augura una larga vida bendecida por Él. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te dio. Entonces, por eso Dios nos manda a honrarlos, porque sinceramente a veces somos muy desagradecidos, a veces nuestros padres pasan a un segundo lugar. Nosotros tenemos una especie de luna de miel con nuestros hijos hasta cierta edad y ellos comienzan pues a desplazarlos a uno a la medida que van creciendo. Después se casan y peor, ya los padres pues pueden pasar a un segundo lugar. Entonces Dios está en reiteradas ocasiones recordándoles o recordándonos, ¿no?, que debemos honrar. Entonces, porque cuando no se honra, se menosprecia. ¿Qué es honrar? Honrar es apreciar a alguien con actitudes, con hechos, ¿no? Es una demostración de aprecio, de afecto o de reconocimiento que se le hace a alguien pues por sus virtudes o por sus méritos. Y la honra es una llave que abre puertas, porque cuando nosotros honramos, abrimos ciertas bendiciones, como los que leí, ¿no? Una de esas, de honrar a nuestros padres, es que nos va a ir bien y que nuestros días serán largos sobre la tierra. Entonces, sinceramente no se trata de qué obtenemos cuando honramos, sino que Dios nos quiere bendecir por eso. Es tanta la situación que Dios como que da una recompensa por honrar a nuestros padres. No debería ser así. No debería ser así. Y Dios como que da recompensa cuando nosotros hacemos algo. Pero sinceramente nosotros debemos honrar, debemos valorar, debemos poner en alto a nuestros padres, así vengan recompensas o no. Sencillamente, pues porque ellos se lo merecen. Así que muchas veces no honramos es porque nosotros vemos los errores de ellos. Vemos que son seres humanos. Por ahí estaba leyendo aquel día que para un niño su papá es el héroe. Y después viene un choque
no sé si ellos se dan cuenta de eso, es de pronto inconsciente, viene un choque en la cual su papá deja de ser un héroe y ya se vuelve común y corriente. Y pasan los años y ya el papá deja de ser ese protector a que el hijo deba cuidarlo, ¿no? Cierta edad. Y así me pasó, por ejemplo, con mi papá. Yo siempre me sentí protegido por él. En una pelea él salía a defenderme y todo eso. Pero transcurrieron los años y vi que la vejez se le vino encima, sobre todo después de los 65 años, y ya sentía que yo debía pues protegerlo. Pues los papeles comenzaron a cambiar. Entonces, ya ve uno que no son lo que uno pensaba. De por sí, pues ciertas formas de temperamento, de carácter, hacen que de pronto ese ideal se pierda y uno vea que los padres no son, pues, digamos, lo mejor del mundo, ¿no? Sin embargo, por eso Dios nos insta a estarle honrando a nuestros padres. Tanto a la mamá como al papá se le deben honrar de tres maneras. Ahora, ¿por qué Dios nos insta a honrarles? Voy a retomar otra vez el punto anterior, porque es que muchas veces pasan situaciones que nosotros nos entristece, nos aleja de ellos o nos decepciona la palabra en cuanto a nuestros padres. Pero, por ejemplo, hay una mujer que se llama Joyce Meyer, que a mí esa mujer me sorprendió de una manera impresionante. Joyce Meyer entendió el principio de la honra, que debería honrar a los papás. Y me refiero a ella porque Joyce Meyer dijo un día que desde que ella tenía uso de razón, su papá la violaba. Y eso es muy impactante. Dice que él la violó, si no estoy mal, creo que hasta los 18 años, hasta que ella se fue o algo así. Entonces este señor comenzó a violarla siendo ella una niña, como de 3 años, 3 años y medio, y no se sabe de cuándo, pero desde que ella tenía uso de razón, comenzó a recordar eso. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque yo creo que eso es muy execrable, ¿no? Es lo peor. Pero aún así, este hombre llegó a la vejez y ella asumió la responsabilidad de cuidarlo y de sostenerlo y todo eso, a pesar de las situaciones. ¿Quién le enseñó eso? Dios. Porque uno puede decir, este señor no se merece ninguna honra, no se merece ningún reconocimiento. Entonces la honra y el reconocimiento no es por lo que hagan o dejen de hacer, sino por el simple hecho de ser nuestros padres. Porque quizás algunas personas que me están escuchando en este momento, el papá no estuvo, fueron abandonados por el papá. En el peor de los casos, fueron abandonados por la mamá. Y aún peor, fueron abandonados por ambos. Pero hay una cosa que yo les quiero decir, y es que son las personas que Dios usó para que usted naciera. Quizá fue producto de una violación, de una circunstancia, no sé. Pero yo pienso que Dios le ama tanto a usted, pero tanto el Señor quería verle hecha realidad o hecho realidad, que sucedieron estas cosas y así fue para Dios tenerle en sus propósitos y en sus planes. No estoy diciendo que eso fue la voluntad de Dios, obviamente que no, pero está vivo y Dios tiene grandes propósitos con su vida. Entonces, si uno se pone a mirar todas estas situaciones, pues uno deja de honrar, porque los padres están llenos de defectos. Yo como papá estoy lleno de defectos, pero yo debo honrar sencillamente porque son nuestros padres. Esta enseñanza para mí no es muy fácil, porque yo perdí a mis padres hace poco, el año pasado en septiembre y en noviembre. 2 meses de diferencia, de más de 50 años de estar viviendo ellos juntos. Mamá partió y él a los 2 meses se fue. Eso hace como 8, 9 meses, 7 meses ya que ellos se fueron. Entonces no es fácil hablar de ellos. Pero uno debe honrarlos y es lo que uno debe aprender a honrarlos, porque a la medida que yo fui madurando, aunque los que me conocen, los que estaban cerca, saben de que yo siempre fui atento con ellos. Yo no fui una persona alejada, porque muchas veces uno deja de hablarles. Y a la medida que pasaron los años, llegaron los hijos, como que uno entiende, porque los hijos nos enseñan dos cosas. Uno, con base a lo que uno ama tanto los hijos, uno se da cuenta cuánto lo ama Dios a uno. Eso es muy importante. Uno sabe el gran amor que Dios le tiene a uno.
porque uno ama a los hijos, uno da la vida por ellos. Y segundo, alcanza uno a vislumbrar cuánto lo ama uno el papá, que es la herida, ¿no? El papá y la mamá que lo aman a uno no se da cuenta de eso, de ciertas situaciones. Que muchos, y la herida es ese, que muchos pues no se levantaron con ellos y está ese vacío y toca llenarlo con el Señor porque no hay de otra manera. Sin embargo, si usted tiene la oportunidad de honrarlos, podemos honrarlos de tres maneras. Primero, obedeciéndoles. Cuando nosotros obedecemos a nuestros papás, lo estamos honrando, porque no hay mejor que la obediencia. Dice Efesios 6, del 1 al 3, dice lo siguiente: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces el Señor nos manda a que debemos obedecer a nuestros papás, y dice, porque eso es justo, porque la desobediencia viene arraigada en el corazón del ser humano y uno empieza a ejecutarla, es con los papás. Comienza uno a desobedecer porque uno le choca que lo manden, en fin, tantas cosas. Pero una manera de nosotros obedecerle a nuestros padres, de honrarle a nuestros padres, es con la obediencia. Y esta obediencia no va dentro de un marco de edad, porque uno como papá ya le da pena, si los hijos se crecieron, decirles algo. Ya uno cambia, ¿no? Uno dice, para pedirles un favor. O sea, como que uno deja de ordenarles para pedirles un favor. Y el hijo decide si sí o no, pero uno como que ya le da pena no molestarlos. Pero a los hijos les habla, hay que obedecer. Y sinceramente no hay que esperar que nuestros padres nos pidan el favor. Nomás con ellos que digan, yo necesito que usted me haga esto, uno debería hacerlo. Pero lamentablemente esta es la situación. ¿Por qué? Porque ya uno tiene otros intereses, porque uno ya está ocupado, no sé, pero la obediencia no tiene un límite de edad. Ese es el primer aspecto de poder uno honrarlo, obedeciéndoles. El segundo aspecto es dándoles. Y aquí es donde yo quiero hablar un poquito sobre el título de la predicación, ¿no? Porque ofrenda es un regalo a Dios. Y Jesús tocó el tema de la manera en que se le da a los padres. En Marcos 7, del 11 al 13, dice lo siguiente: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es muy interesante lo que dice el Señor. Aquí el Señor está hablando que nosotros tenemos que darles a nuestros papás. Uno le dan a los papás no porque necesite. Hay unas responsabilidades que no son estas de las que estoy hablando. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, mi papá nunca hizo algo para pensionarse, nunca cotizó, se llama aquí en Colombia, para pensionarse. Así que ambos llegaron a una edad avanzada y que me tocaba a mí, pues responder por ellos. Y mi hermana también, obviamente. Entonces hay cosas, si ellos están así, yo tengo que pues pagar la luz, no sé, en cuanto a operaciones de mamá yo tenía que poner dinero. Yo no pienso que yo estoy dándole, sino que es mi responsabilidad suplir ciertas necesidades. Pero hay cosas que tenemos que ir más allá. La honra es esa. Porque aunque ellos se sienten contentos que uno, digamos, yo veo como una colaboración, que uno les da para la luz, para que paguen recibos, para alimentos, ellos lo ven como una colaboración, pero es nuestro deber. Pero uno debe dar a nuestros padres no porque necesiten, sino una especie de honra. Uno les da, no es porque se lo merezcan o no. Por ejemplo, como le estaba hablando de Joy Meyer. Ella comenzó en una edad bastante avanzada de su padre a darle, a bendecirlo, a cuidarle, a proveerle un hogar y todo eso, a pesar de las situaciones. Es decir, que darle es en el sentido de darle, de ofrecerle, de obsequiarle más allá de nuestras obligaciones. El Señor dijo esta situación porque Dios estaba viendo que no le estaban dando a los papás y estaban colocando una excusa bastante tremenda.
Porque dice el Señor aquí, basta que diga un nombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios. Con todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que muchos decían, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo no te puedo ayudar porque lo que yo tengo es para darle a Dios. Es para ofrecérselo al Señor. Y a Jesús no le ha agradado eso. Es decir, que yo no puedo decir, no, es que yo tengo que darle esto a Dios y no se lo puedo dar a mis padres. Los padres es una prioridad muy grande. Si Dios puso como ejemplo que yo debo desestimar una ofrenda a Dios con tal de darle a mis padres, ahora, hoy en día, que la gente no le ayuda a los padres por muchas razones. ¿Por cuáles razones? No, es que yo tengo un hogar. Yo tengo unas obligaciones, dicen. Es que yo tengo que cumplir con unos compromisos. Si Jesús está aquí llamando la atención, porque se trata de gente que no le quiere dar a sus padres porque le tienen que dar a Dios, cuanto más por cosas que no es para Dios, sino para gastos personales. Entonces uno siempre como hijo dice, no, es que yo no tengo tiempo, no, es que a mí no me alcanza la plata. Pero es que recordemos todos los años invertidos en nuestros padres, lo que ellos hicieron, bueno, el que nos crió, porque no sencillamente están nuestros padres, están las personas que nos levantaron, están las personas que estuvieron ahí reemplazando a ese papá, a esa mamá y nos levantaron. A ellos hay que honrarlos. Entonces, en ese aspecto, yo no creo que nosotros convenzamos a Dios con las excusas o justificaciones baratas que uno presenta. No, Dios no le gusta eso. Uno tiene que darle a los padres cosas, detalles, como también obediencia. Por eso aquí encierra todo. Como qué cosas le da uno a los padres, además de los deberes que uno tiene. No sé, una comida, salir a cenar, un paseo, ropa. No porque necesiten. Esa es la honra. Dar cosas que ellos no necesiten. Que ellos no vean como una necesidad. Entonces, eso es muy, muy importante. Y lo tercero es tratarlos bien. A los papás hay que tratarlos bien. Marcos 7:10 dice lo siguiente. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Es decir, que debemos honrarlos, y aquí está la contraparte, porque una manera de deshonrarlos es no obedeciéndoles, no dándoles nada y maldiciéndoles, es decir, lastimándolos con nuestras palabras. Es interesante eso. Y el Señor dice que cualquiera que profería palabras en contra de los padres, lo mataban. O sea, es delicado este asunto, porque Dios es el Padre eterno. Dios es el papá de todos y Él comprende exactamente, entiende el papel que cada papá, cada mamá o que cada sustituto, ese padrastro, madrastra, como se le llama por acá, están haciendo ese papel y aún más, porque si no son sus verdaderos hijos y aún así lo están haciendo con algo que no es su obligación prácticamente. Es una obligación que lo hicieron por voluntariado, porque lo quisieron, no porque les tocó como a muchos les pasa. Entonces hay que tratarlos bien, hay que hablarles bien. En mi casa nunca nos levantamos con palabras de amor o de eso de te quiero, me haces falta, te pido perdón. Nunca, eso yo nunca lo escuché. A mí me tocó enseñarle a mis padres a decirme te quiero, diciéndoles a ellos te quiero mucho. Ya en Cristo. Yo llegué al Señor a los 22 años, no me acuerdo bien ya. A los 20 años yo llegué a Cristo. Hace 27 años, sí. Voy para 28. Entonces, yo llegué a Cristo y comencé a ver y Dios me enseñó. Por eso yo le decía la vez pasada de que cuando nosotros amamos a Dios nos enseña a amar mejor a nuestra familia. Entonces, yo comencé a decirles te quiero, abrazarlos. El beso sí siempre nos damos, pero eso de abrazarnos y te quiero, nunca me dijeron eso. A mí me tocó hacerlo. Entonces, comencé a decirles palabras de cariño. Papá y mamá nunca me dijeron, pues, perdóname por esto, pero yo lo hago con mi hijo. Yo a mi hijo le digo, perdóname, papi. Me ha tocado arrodillarme a su altura y decirle, perdóname, porque uno comete errores. Entonces las palabras son muy importantes. Nuestras esposas lo saben, las mujeres saben que las palabras son muy importantes. Entonces a ellos hay que tratarlos bien, no alzarle la voz, porque
Lo que uno ve en la juventud es que entonan la voz más fuerte, les gritan. Y eso a Dios no le agrada, yo quiero decirles en esta hora. Entonces, esas palabras de amor, de cariño, que si están lejos hay que llamarlos, que si es el día del papá, de la mamá, tener un reconocimiento. Aquí en Colombia hay una especie de broma que es más importante el día de la mamá, más que el día del papá. Pero sinceramente, eso no se debe ser así, debe ser igual de importante. Pero la cultura ha hecho que aquí sea más importante el día de la madre que el día del padre. ¿Por qué? Si ambos cumplen funciones, ambos cumplen papeles. Y lo que más ataca a Satanás es la paternidad, de que el hombre no cumpla su papel, y por eso hay heridas, por eso hay ciertos rechazos. Pero hay hombres que se merecen eso. Hay personas que adquirieron esos hijos de otra persona y los criaron. Yo creo que esos se merecen también. Deben ser iguales. Entonces hay que llamarlos, hay que estar pendientes de ellos. Hay gente que no llama nunca a los papás. Viven en otro estado, en otro departamento, no sé cómo se llama en su país, en otra colonia, en otro lugar, en otro pueblo, en otra ciudad, y no los llaman. Una llamadita. Con mi papá y mi mamá nos hablábamos todos los días. Y eso que nos veíamos 3 veces a la semana. Pero nos hablábamos. Y a mí eso es lo que me ha hecho falta mi papá. Porque papá me decía, yo vi esto en televisión, yo vi este programa, ¿estás en la casa? Yo decía, no, papá, cuénteme. Y chismoseábamos, digámoslo, entre los dos. Esas cosas son muy bonitas. Entonces yo pienso que el trato es muy bueno. Debemos honrarlo. Yo no puedo desestimar estos 3 puntos que yo estoy mirando, porque son muy importantes para Dios. Y dice la Biblia que en el juicio final o al final de los tiempos Dios va a estar pendiente de toda palabra que nosotros hayamos dicho, y seguramente esto no queda por fuera del plano de la ejecución de Dios. Entonces tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que darle a nuestros padres, y también tenemos que tratarlos bien, las buenas palabras, el cariño, mostrar amor, decirlo, pedir perdón, bajar la cabeza, no sé. En mi caso, ya ellos partieron ambos con Dios. Y eso ha quedado un vacío en mi corazón, claro. Soy pastor, soy padre, tengo una esposa, pero el vacío queda. Yo no puedo decir, no siento nada, no. He llorado, todavía lloro. Me despierto 3 de la mañana y lloro. ¿Lloro por qué? Porque aunque sé que esa reunión de los cielos me hace falta verlo, porque yo estuve muy apegado a ellos, muy acostumbrado a ellos. A acogerlos, a abrazarlos, a decirles cosas, a llamarlos, a estar pendiente de ellos. Entonces eso me hace hecho una falta. Y una de las cosas, a pesar, porque mi esposa es la que dice que yo he sido buen hijo, que yo me porté bien con ellos, a pesar de eso, yo lo que más recuerdo, porque hay una etapa donde uno se echa la culpa de todo. Ellos partieron y yo recuerdo lo que pude hacer por ellos y no lo hice, y eso me afecta. A pesar que sé otra cosa, a pesar de lo que la Biblia dice, a pesar que yo me sé hasta los pasos, a pesar de que yo soy un consejero, que yo enseño eso, pero eso es en mi vida. Ellos ya no están y yo quisiera tenerlos. Hay veces que porque hace poco se marcharon, fueron la presencia de Dios, y yo quisiera ratos cogerlos. Los primeros días yo cogía el celular y marcaba, ¿ve? Y entonces me acordaba de que ellos ya no estaban. Que me hace falta escucharlos, escuchar sus risas, compartir con ellos. No esperen que estén como yo. Yo creo que yo hice un buen trabajo. Mi esposa lo puede confirmar. Pero no esperen a que ellos mueran. Ahí sí para hacerles falta, ¿no? Para escuchar sus palabras. Yo he visto mucho padre abandonado, literalmente, porque sus hijos no acuerdan de ellos y van a tener que dar cuenta de Dios. Quiero orar en esta hora por ustedes como hijos, por esos papás que tienen al lado, por esos papás que hace tiempo nos dicen, papi, te amo. Papi, gracias por esforzarte, porque sé lo mucho que trabajas. O mamá, gracias, porque tu trabajo es esto, hacerlo en la casa. A veces trabajan fuera. Y yo hoy te quiero agradecer. No pierdas la oportunidad, porque llegará el momento que lo vas a querer hacer y no podrás. Quiero orar por usted. Cerremos los ojos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Quiero, Señor amado, orar por cada hijo, incluyéndome, por cada hija, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios, que tú los bendigas, que ellos sean conscientes de que los papás hay que amarlos, que los papás hay que respetarlos, que los papás hay que honrarlos, Señor, obedeciéndoles, dándoles y tratándolos bien, con palabras,
con acciones, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí llegamos, así que los espero en la continuación en esta serie de la relación revolucionaria. Dios les bendiga.